Jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Vamos a... ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buen día, buen día. Vamos Buenos a días, terminar profe. de... Buenos días. Ok, en lo que van incorporándose sus compañeros, se subieron un par de ejercicios para que nos demos a la tarea de resolverlos, específicamente a lo que tiene que ver con columnas, columna circular, columna cuadrada. Entonces, vamos a resolver esa parte. También se subió una parte como una especie como una evaluación en Drive, pues es referente a todos los aspectos teóricos que vimos, lo que es el área de acero para una columna mínimo, qué diferencia trae una columna cuadrada, rectangular. Entonces, ese tipo como examen, pues va a ser como para cubrir la parte del aspecto teórico y poder emitir una calificación de la unidad 4. ¿Sale? Lo que sí les voy a pedir es que vayan haciendo su portafolio de evidencias, su portafolio de la unidad 4, con respecto a qué, pues a los temas que vimos, lo que fue de columnas, y obviamente a la hora de que hagan el examen en línea, el examen que está ahí programado, hagan una impresión de pantalla de dicho examen para que puedan tener y me integran su portafolio. También voy a abrir en el transcurso del día la actividad para que suban ese portafolio y concluyamos la parte de la unidad de columnas. ¿Sale, jóvenes? Sí, profe. Ok, bien. Vamos a dar inicio, vamos a irnos directamente a la parte de cimentaciones que tiene que ver con la siguiente unidad. Y bueno, pues con esto ya estaremos en condiciones de poder realizar lo que viene siendo nuestro trabajo final, que es una especie como un pequeño proyecto a nivel estructural, analizando desde la parte de cubiertas, parte de traves, parte de columnas, hasta llegar a la cimentación. Entonces, voy a cambiar la pantalla para que puedan ustedes tomar nota de los aspectos que vamos a ir visualizando a partir de esta clase. ¿Vale? Profe. Bueno, entonces vamos a ver los aspectos generales de lo que tiene que ver la cimentación. Entonces, los cimientos, en teoría, pues nos van a ayudar a recibir el peso proveniente de la superestructura y esto lo va a transmitir hacia la parte del terreno. Entonces, vamos a tener aquí lo que viene siendo la parte de cimentaciones. Hemos escuchado, ustedes lo han trabajado en, por ejemplo, en taller de construcción 1, ¿no? Se hablaba de trabajos de cimentaciones. Bueno, en el trabajo de cimentaciones vamos a tener aquí una serie o dos grupos importantes. Lo que van a ser cimentaciones superficiales y el otro grupo pues viene siendo cimentaciones profundas. Bien, en la parte de cimentaciones superficiales, pues se divide en otros subgrupos, donde comúnmente pues vamos a tener aquí lo que es la parte de elementos de concreto. Los tradicionales vienen siendo nuestra zapata corrida, zapata aislada, zapata aislada. Vamos a tener lo que es losa de cimentación, losa de cimentación. Y aquí podemos tener dos casos. Con contratraves y otra que es sin contratraves. Después podemos tener lo que viene siendo el sistema tradicional que todavía en algunas construcciones donde predomina la roca, lo que viene siendo nuestra cimentación a base de mamposteo o mampostería.
que esto obedece, pues precisamente a una parte de un procedimiento a base de piedra brasa. Es un sistema que integra piedra, piedra brasa, ¿sí? Y se suma lo que vienen siendo elementos de concreto, que vienen siendo nuestras cadenas. Cadena de desplante. ¿Sale? Bien, hemos escuchado estos términos: zapata corrida, zapata aislada, la losa de cimentación. Y bueno, también pudiéramos integrar aquí lo que pudiera ser un cajón de cimentación. En el caso del cajón de cimentación, pues obviamente tiene una losa de fondo y una losa tapa. Este grupo pues está catalogado de lo que viene siendo como cimentaciones de tipo superficial. Ahora, en el caso de cimentaciones tipo superficial, nos dice el reglamento que todas aquellas cimentaciones que están catalogadas como elementos superficiales, precisamente son porque pues tenemos hasta una profundidad, alcanzan una profundidad pues igual o menor de 2 metros. Entonces, en este caso, todas aplica para poder ser catalogadas como cimentaciones superficiales. En el caso de cimentaciones profundas, pues vamos a tener ahí el otro grupo. En el caso del otro grupo, pues lo más usual y lo tradicional son los famosos pilotes, ¿sí? Y lo que viene siendo también las pilas. Ujú. En el caso de los pilotes de cimentación, pues son aquellas cimentaciones profundas donde tenemos profundidades mayores ¿a qué? A 2 metros respectivamente. Y en ocasiones también puede considerarse a la parte del cajón de cimentación como una cimentación profunda. Entonces también la vamos a incluir aquí. Esta puede ser partícipe. Cajón, cajón de cimentación. Posiblemente esto cómo lo vamos a concebir o entender. En aquellas edificaciones, por ejemplo, edificios muy grandes en donde tienen pues prácticamente sótanos como estacionamiento, pues obviamente eso integra parte de lo que vienen siendo nuestros cajones de cimentación. Y por tener una altura mayor a esta establecida, pues se catalogan también como parte de cimentaciones profundas, ¿sale? Entonces también podemos tener a nivel superficial ese criterio o a nivel profundo también esta característica de los cajones de cimentación, ¿sale? Bien, entonces, estas cimentaciones, pues como su nombre lo dice, es una parte de la edificación, ¿sí? Parte de la edificación, lo voy a abreviar, que va en la parte inferior, que van en la parte inferior de una construcción. Es decir, pues van prácticamente enterrados. Y obviamente se le denominan como cimentaciones. Entonces, pues ya gráficamente lo que vamos a tener es que nuestros elementos que van a conformar mi estructura, si estoy hablando que este puede ser el edificio o la edificación, entonces tengo que
transmitir esas cargas, producto de qué, de las cargas vivas, cargas muertas, etcétera, que se están presentando en mi estructura, pues directamente a lo que viene siendo mis cargas gravitacionales, ¿sí? Aquí mi producto de mis losas, estas cargas gravitacionales van a transmitirse de nivel en nivel. Aquí, por ejemplo, van a ser 2, porque tengo trave a los 2 costados, y estoy viendo esto de la parte frontal, ¿sí? Esto igual hacia la parte inferior, y voy a recibir prácticamente el peso para poder determinar la bajada de cargas y poder proponer una solución referente a la cimentación. Ujú. Entonces, ¿cuál es la finalidad estructural de la cimentación? El recibir las cargas provenientes de la superestructura integradas por qué? Carga muerta, más carga viva, más carga accidental, para poder ser recibidas por los elementos estructurales y poder transmitirlas a la cimentación. Asimismo, esta cimentación lo que va a hacer es transmitir el peso directamente a lo que viene siendo nuestro terreno. Ujú. Hay que tomar en cuenta las características del terreno. Entonces, aquí un papel importante es conocer la resistencia del terreno. ¿Sale? Es conocer la resistencia del terreno. Entonces, vamos a entender que nuestra cimentación nos va a ayudar precisamente a poder recibir esas cargas, transmitirlas a través de la cimentación y descargarlas directamente sobre el terreno. De ahí que el término más común es conocer la resistencia del terreno. Para conocer la resistencia del terreno, pues necesito hacer un estudio, que comúnmente se le denomina como estudio de mecánica de suelos. Ese estudio de mecánica de suelos, pues su finalidad es conocer las características que tenga el terreno, ya sea de granulometría, de resistencia del terreno, para efectos de qué? Pues poder diseñar una estructura, hablando a nivel de cimentación, que esté hasta cierto punto estable. ¿Sale? Entonces, en el estudio de mecánica de suelos, pues ahí ya entra la gente especializada, los técnicos, los ingenieros en la parte de mecánica de suelos, donde nos van a ayudar y hacen labor en la parte de la obra. ¿Sale? El estudio de mecánica de suelos, pues regularmente se aplica en aquellas construcciones con características del grupo A, pero pues obviamente también hay edificaciones del grupo B donde es necesario conocer para no suponer, ¿sí? En ejemplo, en casa habitación, pues es muy difícil hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿debido a qué? Pues a su alto costo, ¿sí? Esto va en función a qué? Pues al número de pozos o al número de sondeos que se tengan que realizar en en el terreno, para efectos de qué? Pues precisamente de conocer las características estratigráficas y compositivas del subsuelo, ¿sí? Lo que es la humedad, la granulometría, cómo está compuesto el suelo, qué cantidad de arena tiene, qué cantidad de arcilla, si es plástica o expansiva, etcétera. Son muchos términos que obviamente van en función a qué? A la mecánica de suelos. Pero un aspecto muy importante es que en la mecánica de suelos nos dan a conocer un estimado de la resistencia que se le llama Q máxima. Esa Q máxima está dada a conocer por toneladas por metro cuadrado, ¿sí? Este dato es el que me da mecánica de suelo. Cuando se diseña la cimentación y participa el estudio de mecánica de suelos, el dato que se toma en cuenta es el producto o el resultado que me haya dado ese estudio de mecánica de suelos, ¿sí? Entonces,
ese sería un aspecto a considerar, sobre todo en edificaciones medianas o complejas, donde es fundamental tener este tipo de estudio a nivel de subsuelos. ¿Sale, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Ok. Bueno, tomen ahí su impresión de pantalla. Voy a cambiar de pizarra. Bien, voy a cambiar de pizarra. Entonces, partiendo de lo que viene siendo los tipos de cimentación, vamos a ver las características generales de la primera cimentación, ¿no? Entonces, les comentaba que mecánica de suelo nos da un valor de Q, ¿sí? Vamos a ver primero qué es Q máximo. Para lo que viene siendo la Ciudad de México, debemos de tomar en cuenta lo que nos dice el reglamento. Entonces, en el reglamento de construcciones del departamento del Distrito Federal, todavía sigue apareciendo con esa leyenda, nos habla que para efecto de diseño de cimentaciones, para el diseño de cimentaciones, es importante conocer la resistencia del terreno. Ujú. Esta resistencia del terreno pues va a radicar principalmente en tres aspectos. Lo que viene siendo el conocer las zonas en donde se localiza ese proyecto. Por lo menos para la Ciudad de México, pues tenemos ahí una referencia, ¿no? Si está catalogada en la zona 1, si está catalogada en la zona 2 o pertenece a la zona 3. Ya tenemos bien claro nosotros que la zona 1 corresponde a qué tipo de suelo. ¿Alguien recuerda? Sí, espera. Dijo a Lomas, ¿no? Zona 1 perteneciente a lomas. Zona 2 es de transición y Sí, la 3 La es costa. al lago. muy bien. Ok, lomas, transición y la zona de lago. Muy bien. Ok, entonces, para estas tres zonas, pues nos dice que la resistencia del terreno va a depender cuando no haya un estudio de mecánica de suelos. Aquí es un dato que señala el reglamento. Dice el reglamento, cuando no se cuente con estudio referente a mecánica de suelos, vamos a tomar en cuenta para cada una de las zonas un valor que Q máxima ya está establecida para ese tipo de terrenos. ¿Qué quiere decir? Para la zona 3, eso viene en el reglamento, lo manejan como Q máxima igual a 4 toneladas por metro cuadrado. Ujú. Para la zona 2, manejan un Q igual a 5 toneladas por metro cuadrado. Para zona de lomas, maneja hasta un máximo de 8 toneladas por metro cuadrado. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando no haya un estudio, a lo mejor es una casa habitación que se encuentra a lo mejor en la parte del centro, ¿no? Allá por la colonia Cuauhtémoc. Entonces, pues tengo que ubicar primero en qué zona debe de estar, que lo más lógico va a ser en zona 3, es lo más, yo creo que va a ser lo más cercano, zona 3.
Entonces, no hay estudio de mecánica de suelos porque quizás al cliente se le hizo muy caro pagar, no sé, 70,000, 50,000 pesos por realizar el estudio de mecánica de suelos. Entonces, yo como estructurista, ¿por qué recurso opto? Y que me permita y que esté obviamente consciente de lo que estoy haciendo, me lo permite el reglamento, porque acuérdense que eso tiene un peso jurídico. Ujú. Si yo no tengo mis elementos sustentados a nivel jurídico, pues voy a estar haciendo las cosas mal. Entonces, el reglamento me da esa pauta de decir, bueno, cuando no hagas el estudio de mecánica de suelos, se te va a permitir que consideres una carga de hasta 4 toneladas por metro cuadrado. Ujú. ¿Qué pasaría si a lo mejor yo diseño mi Q máxima para zona 3? Aquí lo voy a poner. A lo mejor para zona 3. El reglamento me dice que es de 4 toneladas por metro cuadrado. Y a lo mejor a mí se me ocurre meterle un Q máximo de 8. Pues para empezar, si estoy en zona 3, voy a tener problemas, porque yo tengo que demostrar que alcanzo esta resistencia en zona 3. Y aquí sí, si tengo algún inconveniente ya en la obra, a la hora de que esté edificada, ocupada y ligeramente a lo mejor la construcción tiene asentamientos irregulares, pues pueden hacerme pues precisamente un llamado para explicar por qué consideré en la memoria de cálculo un Q de 8 toneladas sabiendo que estoy en zona 3. Entonces, me van a pedir un estudio de mecánica de suelos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si el estudio de mecánica de suelos me da este valor en zona 3, se va a ir directamente la responsabilidad ¿a quién? Al laboratorio. Ujú. Y obviamente con el sustento gráfico que nos entregue mecánica de suelos, yo estoy demostrando que efectivamente, ¿sí? Tengo 8 toneladas por metro cuadrado. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Por eso lo ideal es tener presente estas resistencias. Esas resistencias se mantienen vigentes hasta ahorita para efectos de aquellas zonas dentro de la Ciudad de México donde no tengo o no se realiza un estudio de mecánica de suelos. ¿Sale? En caso contrario, pues sí tengo que convencer al cliente de que se haga un estudio de mecánica de suelos para a fin de proteger y conocer las características del subsuelo correspondientes. ¿Sale, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna duda? No. ¿No? Ok, entonces, a final de cuentas, ¿esta resistencia en qué va a impactar? Bueno, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿no? Voy a suponer que tengo aquí una bajada de cargas, a lo mejor de 20 toneladas. Y ya tengo mi bajada de cargas y estoy pensando diseñar mi cimentación. A lo mejor va a ser una zapata, ¿no? A lo mejor una zapata aislada, vamos a suponerle. Necesito conocer las dimensiones de esa zapata. Bien, entonces el primer punto, si estuviera en zona 1, me dice que mi Q máxima va a ser igual a 8 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué tendría que hacer aquí? Bueno, comúnmente el primer punto es el calcular el área de sustentación, el área de soporte de la cimentación, donde voy a involucrar a quién? Al peso y lo voy a dividir entre el valor de Q máxima. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Las 20 toneladas que estoy descargando sobre mi zapata y lo voy a dividir entre 8 toneladas por metro cuadrado. Aquí las unidades toneladas desaparecen y me va a quedar como unidad de medida los metros cuadrados. Haciendo esa operación, voy a tener un área de sustentación equivalente a 2.5 metros cuadrados. ¿Qué me está dando a decir esto? Que yo necesito una superficie de 2.50 metros para poder equilibrar o para poder tener una suma de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la masa que baja corresponde a la reacción del terreno. Y si esta función o este principio se cumple, pues mi estructura se va a mantener estable, ¿sí? Ahora, tengo aquí las unidades métricas. ¿Cómo, si yo quiero conocer la dimensión de lado por lado,
¿qué tendría que hacer? Bueno, pues a esto le voy a sacar raíz cuadrada, pensando en que va a ser una zapata cuadrada. Entonces voy a tener raíz de 2.5, me va a dar 1.58 por 1.58. Viendo en planta esa cimentación, en planta pues yo voy a tener lo que viene siendo un cuadrado. Al centro pues va a ser mi dado. Y lo que viene siendo aquí, mi columna. Entonces aquí en esta parte voy a tener aquí mi zapata viéndolo desde la vista superior. Voy a tener aquí mi zapata y aquí voy a tener una dimensión, en teoría la voy a redondear a 1.60 por 1.60. 1.58, pues aquí tengo que ajustar estos 2 centímetros y concluyo de que ambos queden en 1.60. ¿Y qué quiere decir? Al multiplicar 1.60 por 1.60, pues esto se convierte en un área total igual a 2.56. ¿En qué unidades? Metro cuadrado. Me está diciendo que esa zapata me genera un área en metros cuadrados de 2.56. Para soportar esas 20 toneladas, yo requiero ¿de cuánto? De 2.5. Entonces, pues prácticamente aquí mi zapata cumple ese criterio. ¿Sí se entendió? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Lo puede explicar en breve? Es que no lo entendí muy bien cuando dijo el resultado de 2.56. 2.56. Lo que pasa Ajá, que este es el resultado de tu área, de ajá. tu zapata. Para tu zapata necesitas, o más bien obtienes aquí un lado de 1.60 por 1.60, es 2.56. ¿Qué Ah, ok. área de sustentación requieres aquí? 2.50. Aquí por cuadrar los 2 centímetros, pues prácticamente estoy arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta superficie que obtuve de mi zapata aislada cumple las características de transmisión de peso para que tu zapata aislada esté en equilibrio. Y estoy aplicando esta condición. ¿Sale? Ok, sí, Ujú. gracias. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si estuviera en zona 3, que es la más crítica? Vamos a suponer que no es zona 1. A lo mejor estoy en zona 3, entonces voy a poner aquí zona 3. El mismo valor, área de sustentación, va a ser igual al peso que actúa en la estructura entre un valor de Q máxima. Pero yo sé que Q máxima para la zona 3 ahora no va a ser 8. Entonces voy a tener aquí 20 toneladas, que es la cantidad de kilos que se llegan a la cimentación, y lo voy a dividir entre valor de Q. Q máxima por reglamento me dice que solamente puedo utilizar ¿cuánto? 4. Entonces voy a poner aquí 4 toneladas por metro cuadrado, y esto va a ser igual a ¿qué? 20 entre 4 me va a dar 5. Prácticamente se está duplicando. Entonces aquí me dice que necesito una superficie de ¿cuánto? De 5 metros cuadrados. Esto, si yo lo saco raíz, se va a un valor de 2.24. Me dice que mi lado de mi zapata ya no me va a servir 1.60. Se tiene que ir a ¿cuánto? 2.25 por 2.25. ¿Por qué motivo? Porque el valor de Q máxima para la zona 3 disminuyó, ¿sí? Precisamente porque en zona 3, como está conformado por la mayor parte que es el agua, la zona lacustre, pues tiene menor capacidad de resistencia ante las cargas. Entonces me está diciendo que cada metro cuadrado me soporta 4 toneladas. Por lo tanto, ¿qué me está pidiendo? Mayor área de sustentación, que es lo que estoy viendo aquí. Y por lo tanto repercute en que mi zapata va a medir lo que viene siendo 2.24 por 2.24 metros respectivamente. ¿Sale?
¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Gracias. Ok, bueno. De hecho, esto es parte de la secuela de lo que vamos a ir viendo en análisis de Zapata, nada más que ahorita en términos generales ya vimos que un factor importante es conocer la resistencia del terreno y que en Ciudad de México pues sí tenemos pues esa alternativa, ¿no? De utilizarlo. En algunos estados de la República pues no existe esa información, pero bueno, pues el lineamiento jurídico me da la pauta a utilizar los valores de la Ciudad de México, porque hay por ahí un artículo donde dice que donde no exista un reglamento en algún estado de la República, se va a tomar como aspecto normativo el que predomine en la Ciudad de México. Entonces también, pues ahí en esa parte, pues estamos protegidos. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Ya tomaron nota de esto? Me voy a cambiar de pizarra. Sí, ya, profe. Ok. Bueno, entonces, continuamos. Vamos a ver las características de las zapatas. Entonces vamos a ver primero lo que son zapatas corridas. Vamos a ver cómo están estructurados, cómo están denominados sus elementos que comúnmente vemos en algún plano, ¿no? Inclusive en la parte de ahí de taller de construcción se trabajó con, pues por lo menos identificar lo que era una cimentación. Entonces, comúnmente las zapatas pues tienen esta apariencia en escuadra o también puede ser de tipo lindero, ¿no? Que tipo lindero pues obedece a que tengo esto y tengo también lo que es la losa de la zapata a los costados, ¿vale? Entonces, vamos a indicar los elementos que la componen. Bien, para las zapatas corridas comúnmente las vamos a ver en aquellas estructuras conformadas por muros de carga. ¿Qué quiere decir? Si en mi proyecto predominan muros de carga, pues lo más lógico es que la cimentación pues sea a base de una zapata corrida. Esta sería una zapata, la voy a abreviar, es una zapata corrida de lindero. Esta viene siendo una zapata corrida central o también se le conoce como zapata corrida interior. Puede tener esta nomenclatura. Entonces, en esa zapata corrida vamos a tener aquí el elemento vertical que se le llama contratrave. Esta contratrave también se identifica para este tipo de cimentación. En el caso de la zapata corrida interior o central, pues tiene la misma denominación. Ahora vamos a tener en la parte de abajo lo que es la losa de la zapata. La losa de la zapata, o algunos dicen plancha de la zapata, pues es este elemento en posición horizontal. Regularmente el reglamento me dice que mi espesor de mi losa de mi zapata debe de ser con un espesor mínimo de 15 centímetros. Anteriormente el reglamento manejaba hasta 12, pero hoy en día pues ya nos pide que sean 15 centímetros, ¿sale? Y bueno, ¿cómo vamos a identificar el acero? El acero o los armados. Regularmente el armado Tengo una viene... duda, perdón. Sí, dime. ¿Los 15 centímetros es lo mínimo, lo máximo o es lo ya fijo? Es mínimo. Es mínimo, ok, Haz de gracias. cuenta que dices, bueno, ¿cuál va a ser mi arranque? Pues 15. Que le quieras dar 10, pues no cumple. Anteriormente eran 12, pero el reglamento, como sufre modificaciones, descartó ya esto. Y el mínimo te pide son 15 centímetros. ¿Por qué motivo pide 15? Porque se supone que la losa de la zapata está en contacto con lo que viene siendo el terreno. Entonces lo que se pretende dar es un mayor espesor en la parte de abajo con un recubrimiento de aquí a donde está el acero de por lo menos
5 centímetros de recubrimiento. ¿Debido a qué? Pues para proteger el acero ante cualquier agente de humedad que me pueda deteriorar el acero de refuerzo. Entonces, por ese motivo hubo esa modificación y ahorita el mínimo son 15 centímetros. Que eso es parte de los criterios que generalmente el supervisor de obra, pues tiene ese papel de poder justificar y supervisar que los trabajos se cumplan conforme al reglamento. Es la figura, ¿sale? Ah, ok, ahí no tendría nada que ver lo que es lo de la plantilla. No. Ah, no, muy independiente. Si aquí dices, bueno, sabemos que, o se recomienda, ¿no? Que en la parte de abajo siempre debe de ir una plantilla. Sabemos que por lógica debe de ir una plantilla. Esa plantilla es de 5 centímetros, entonces eso es independiente. Ajá. Ok. Entonces, tus 15 es únicamente de tu losa y aparte la plantilla. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces comentábamos que tenemos aquí el acero de refuerzo. El acero de refuerzo es este que localizamos aquí. Es este y este de aquí. Entonces este va a ser nuestro acero de refuerzo. Y en la contratrave, ¿qué va a suceder? Bueno, en la contratrave pues voy a tener un refuerzo también que va a estar integrado como si fuera, como su nombre lo dice, una trave, pero pues que dice contra porque ahora se encuentra en la parte inferior, donde voy a tener acero longitudinal, voy a tener acero en la parte inferior que va a estar anclado precisamente a la losa de la zapata y voy a tener estribos. Estos estribos pues deben de estar anclados hasta la parte de arranque de la cimentación. Entonces ahí los armados pues se vuelven un poco más complejos para la parte de las contratraves. Entonces, para las contratraves, este viene siendo el estribo de la contratrave y este viene siendo el acero de refuerzo para la contratrave. Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Esto, verificar si esto cumple a partir de qué, de las condiciones de carga que yo esté considerando arriba de mi elemento estructural. Porque un factor, pues, es conocer las cargas, la cantidad de kilos o toneladas que se descargan precisamente en este elemento. ¿Sale? Hay algunas zapatas de tipo corrido que adquieren esta forma. Esta losa deja de ser plana y se convierte con una línea en forma de pendiente. A lo mejor vemos aquí esto. ¿Y qué va a suceder? Que ya nuestra zapata, voy a cambiar ahorita la forma, que ya nuestra zapata ahora tiene una característica como si fuera, pues precisamente un elemento con cierta pendiente y comúnmente a esa pendiente se le llama escarpio. Y tiene esta forma. Entonces, cuando tiene esta inclinación, recibe el nombre de escarpio. Esta pendiente regularmente se le llama escarpio. También en ocasiones las zapatas en este sentido interiores pueden tener esa forma y se incrementa esta parte. Igual aquí. Se incrementa esta parte. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una altura mínima y acá arriba voy a tener una altura mucho mayor. ¿Mucho mayor a cuál? Pues a 15. ¿Esto en qué momento se va a utilizar? Cuando se haga una revisión que regularmente le llamamos por esfuerzo cortante, es donde nos pide precisamente en esta región o en esta zona incrementar la altura de concreto para que nuestro elemento estructural pase por esfuerzo cortante, porque el esfuerzo cortante lo que va a tratar es de, pues, cortar y separar la unión entre qué elementos, la unión o elementos entre lo que es la contratrave, esta parte, y la losa, va a tratar de traspasarla. Entonces, para estar dentro de los valores admisibles, hay que subir, ¿qué? El peralte, que regularmente manejan 15 y acá arriba le dan 20, o le dan 15 o 25. Pero ¿quién me va a dar ese referente? La carga que esté actuando acá arriba. Este es un dato que va a jugar un papel importante para saber si voy a tener pendiente o definitivamente sigo trabajando con mi losa plana, como lo vimos al inicio. ¿Sale? Ok.
En la parte de la plantilla nos recomienda, si es de concreto, debe tener una resistencia mínima de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ajá. En el caso de mis elementos estructurales, que son la cimentación, hay que recordar que mi F' debe de ser igual a 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ajá. Y nuevamente vamos a utilizar constantes como lo que era FB', vamos a utilizar el valor de RU, vamos a utilizar el valor del módulo de elasticidad. Todas estas constantes que vienen por tablas son las que vamos a volver a usar nuevamente para el diseño de lo que viene siendo este tipo de cimentaciones. ¿Sale, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Ok. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente, que son zapatas aisladas. ¿Vale? En el caso de las zapatas aisladas voy a hacer aquí una especie como un corte, donde precisamente me va a dar a entender las características de mi zapata. Lo que estoy viendo es el alzado de la zapata, donde precisamente voy a tener ahí un elemento detonante que es el que va siempre abajo de mi columna, que regularmente se llama dado de cimentación. ¿Vale? Entonces, aquí, déjenme terminar aquí de hacer el corte. Sale, ahí está. Y tenemos también, como lo comentaba hace rato la compañera, abajo la plantilla. ¿Sale? Esta plantilla. Entonces, vamos a tener nosotros aquí lo siguiente. Esta viene siendo mi columna. ¿Sí? Le voy a marcar aquí una línea de corte. Es un corte de mi columna. ¿Sí? Mi columna puede ser cuadrada, puede ser rectangular o puede ser circular. Este elemento recibe el nombre de dado de cimentación. ¿Sí? El dado de cimentación, una de las características fundamentales es que debe de incrementarse por lo menos 5 centímetros perimetrales a la columna. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo veo mi columna, esta es mi columna, y luego veo el dado a nivel de planta, voy a tener esto. ¿Sí? Entonces, me dice el reglamento que este será mi columna y este será mi dado de cimentación. Y perimetralmente se va a incrementar este dado en una dimensión más 5 centímetros mínimo perimetrales. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que tengo esta columna de 30 por 30 y le voy a agregar aquí 5 centímetros, de este lado 5 centímetros. ¿Cuánto va a medir cada cara de mi dado? ¿Cuánto mediría? 40 por 40. 40 por 40, muy bien. Entonces mi dado mediría 40 por 40. ¿Cuál es la finalidad del dado de cimentación? Bueno, la finalidad del dado de cimentación es generar como si fuera una sección adicional, de tal manera que mi columna no me vaya a dañar la parte de la cimentación, lo que estoy viendo aquí. ¿Sí? Es como si fuera un clavo invertido. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo un clavo y a lo mejor esto es el fuste del clavo y aquí viene la cabeza del clavo? A la hora de hacer presión aquí, lo que hace la cabeza del clavo, pues es, obviamente, interrumpir o le cuesta más trabajo para, a lo mejor si estoy sobre una superficie, el que traspase. Entonces tiene un poquito más de área de desplante o mayor área de oposición. ¿A qué? A que pueda penetrar lo que viene siendo y rompa los elementos que tengo en la parte inferior. Algo parecido es similar a lo que tengo aquí. ¿Sale? Entonces, Ok.
este dato, pues sí es importante que lo tengamos presente. Siempre bajo columnas voy a tener dados de cimentación, ¿sale? Y lleva su propio armado, ¿vale? Entonces, déjenme borrar ahorita estas manchitas para que ahorita le vamos a complementar aquí los detalles, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. Ahora, el caso de el dado de cimentación, sí, ya sabemos que este es el dado. Esta es mi columna y aquí nuevamente aparece lo que viene siendo mi pendiente o mi escarpio, que comúnmente le dicen pendiente o escarpio. ¿Producto de qué? Pues de las cargas excesivas, ¿no? En columnas vamos a ver que van a bajar bastantes kilos o toneladas. Entonces, de igual manera, aquí también me piden como mínimo, espesor mínimo 15 centímetros, ¿sale? Y aparte, pues tengo mi plantilla. La plantilla pues debe de ir de cajón. Plantilla de concreto o de pedacería de tabique, como sea. Bien. ¿Cómo vamos a tener aquí los armados? ¿Sí? Los armados en la parte de los elementos de cimentación a base de zapatas, vamos a tener lo que es el armado del dado. El armado del dado va desde esta parte, desciende y va hacia este lado. Luego viene el otro armado de aquí y desciende y se abre, ¿sale? Y aparte voy a tener, déjame colocar aquí, mis bastones de la parrilla de la zapata. Entonces esto viene aquí, corre en toda esta sección y termino acá. Lleva aquí los armados transversales y los otros son los armados longitudinales. Entonces, dependiendo de la sección de mi zapata, pues voy a colocar aquí mis armados. En el caso de el dado es como una especie de columna. Entonces también va a llevar aquí estribos. Este también lleva estribos. Este lo vamos a calcular en el apartado de zapatas aisladas. Ahí es donde vamos a calcular el dado. Ajá. Entonces, este dado es independiente al armado de la columna, para que no vayan a confundir. Todavía hay algunos más albañiles que se les ocurre pensar que el dado es el armado de la columna y así la continúan, pues no es cierto. Tiene distintos criterios. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con el armado de la columna? Si el armado de la columna viene aquí, este corre, lo voy a hacer con línea recta porque me cuesta más trabajo. Entonces, aquí viene y se va directamente hasta abajo. Ahí. Luego viene el armado de mi columna. Viene y se va hasta abajo. Y la idea es que todos los elementos estén anclados desde la cimentación. Aquí debe de venir sus escuadras del armado de la columna. Y aparte aquí pues va a venir el armado de mi columna. Este armado de mi columna, como lo mencionábamos en el diseño de columnas, que si es columna de planta baja, la separación del estribo se iba a un medio de la altura, ¿no? O de la altura vertical. Pues este armado mínimo continúa y se va a ir hasta acá abajo. Continúa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener armados independientes del dado y armados independientes ¿de quién? Pues de la columna. Y esto se satura de acero en cantidad, ¿eh? Entonces ya se imaginarán ahí cómo empiezan a batallar los maestros fierreros para colocar los armados. Y ya después, pues se tiene que proceder a encajonar, se tiene que colocar aquí la cimbra en los dados, aquí en esta parte, y se hace el vaciado correspondiente a nivel de cimentación, pero ya el acero o los armados de mi columna ya deben de ir anclados a mi cimentación. En caso contrario, pues no voy a poder obtener el anclaje deseado. ¿Sale? Sí. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok. Entonces tenemos aquí losa de mi zapata. Nuevamente este recibe el mismo término. Losa de mi zapata, aquí la tengo. ¿Sale? Y lo mismo, los armados. El armado por flexión, el armado del dado, el armado de la columna y bueno, las características constructivas que estamos viendo
hasta ahorita, ¿sale? Ahorita estamos dando como que las consideraciones generales de lo que viene siendo las columnas, para ya después entrar en materia y empezar a ver un ejemplo de zapata corrida, uno de zapata aislada, uno de losa de cimentación, para tener pues esa información ya depurada, ¿sale? Bueno, tomen su impresión de pantalla, jóvenes, voy a cambiar para ver la última parte. ¿Listo? Sí, ya. Vale. Vamos, entonces, limpiamos pantalla. Bien. Ahora, ya vimos zapatas corridas, zapatas aisladas. Cabe mencionar que las zapatas aisladas se utilizan únicamente donde tengo columnas, ¿sale? Zapatas corridas son para donde tengo muros, pero también puedo optar cuando tengo columnas, pero eso ya dependerá de las características del peso, de la bajada de cargas. Vamos a ver lo que viene siendo losa de cimentación. Bien, la losa de cimentación, como su nombre lo dice, pues es tal cual una superficie donde va a estar conformada por pues una losa y en los extremos puede llevar contratraves. Estas contratraves pues tienen una posición hacia abajo y este puede funcionar como si fuera mi piso terminado, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué va a suceder aquí? Que el terreno está por abajo de la losa. Ajá. Este tipo de cimentación en terrenos pues muy blandos, por ejemplo en la zona de Tláhuac, en zona 3, trabaja muy bien. ¿Por qué motivo? Porque todo el peso se está distribuyendo en toda la superficie. Actúa como una plataforma y por lo tanto pues no tengo problemas de asentamientos diferenciales. ¿Por qué? Porque aquí todo el peso que se llega a recibir proveniente de la superestructura se transmite en una mayor y mejor distribución hacia toda la extensión de mi losa de cimentación. Entonces, este precisamente es una de las características de la losa de cimentación. Obviamente, pues sí requiere un poco más de inversión. ¿Por qué motivo? Porque me lleva un poco más de materiales, lo que viene siendo concreto, lo que es acero, y este tipo de cimentación se recomienda para zonas de lago o zonas muy inestables. Uh-huh. Sus armados, pues obviamente los armados es muy similar a lo que se vio en la parte de losas de concreto. Voy a hacer una especie como acercamiento. Vamos a pensar que este es mi contratrave y este viene siendo mi losa. Entonces, ¿qué voy a tener ahí? Pues bueno, voy a tener lo que viene siendo mi armado. Mi armado finalmente va a estar integrado por lo que es mis contratraves, que no es más que unas traves que están boca abajo descansando sobre el terreno. Viene mi estribo y luego va a venir mi acero de refuerzo. Mi acero de refuerzo va a tener esta característica. Viene mi acero de refuerzo, viene aquí y aquí el columpio va a ser hacia arriba. En el caso de las losas macizas, si recordarán, viene el columpio y baja. ¿Por qué motivo? Porque las cargas que recibe la losa están en este sentido. En el caso de una losa de cimentación, ¿cuál es la carga que recibe? Es la que le está manifestando ¿quién? El terreno. Por lo tanto, aquí el armado tiene que tener esta posición. Ahora aquí el columpio es al revés. Entonces, este criterio es el que se utiliza precisamente para losa de cimentación. El que teníamos acá arriba es para losas de entrepiso. Este bastón es el que va a absorber los momentos
que veíamos negativos, ¿no? En los tableros de mis losas. Este bastón es el que me va a absorber los momentos negativos, productos de qué? De la oposición que presenta quién? Mi resistencia del terreno, porque al final, si analizamos a nivel de microscopio cuál va a ser la carga es la que opone el terreno. El terreno es el que va a generar ahora la cuestión de empujes. Por lo tanto, es que esto se tiene que diseñar conforme a lo que estamos mencionando. ¿Sale? Y de igual manera, aquí tiene que ir el acero. Se calcula algo similar como la losa de concreto. Este acero es el acero por flexión y el otro puede ser el acero por temperatura, pero eso ya lo vamos a ir viendo en su momento en la parte ya de diseño de losas de cimentación. ¿Sale? Y ahí en el grupo que se definen con contratraves o sin contratraves, pues se refiere a que las losas sin contratraves, pues carecen de estos elementos, este y este. ¿En qué momento se dice que carecen de losa de contratrave? Pues sobre todo en aquellos pisos, por ejemplo, en el tecnológico. Luego colocan ahí pisos, pero es un piso armado. Colocan un piso armado. Bueno, pues este piso armado va a recibir poco peso, ¿no? Y a lo mejor aquí pues plantan las aulas prefabricadas, ¿no? O lo que ustedes les llaman ahí los gallineros, ¿no? Entonces, pues ahí viene mi estructura. Realmente pues no tiene a lo mejor mucho que ver que lleve contratas, ¿no? Porque pues las cargas son bajas. Entonces regularmente ya no se le invierte en las contratraves, ¿sí? Pero en aquellas construcciones que a lo mejor las cargas sí son considerables, sí es importante generar las contratraves. ¿Qué función estructural generan las contratraves? Bueno, las contratraves, hagan de cuenta, pues van a rigidizar mi perímetro, van a rigidizar mi contorno. ¿Y eso en qué me va a ayudar? Pues a tener, pues obviamente un control que en estos puntos no vaya a suscitarse una cuestión estructural. ¿Debido a qué? Pues a que mis contratraves están amarradas como si fuera un anillo. Ajá. Ese anillo o eslabón lo que va a hacer es evitar que mis elementos que están aquí internamente se vayan a disipar debido a qué? A una alta concentración de carga, ¿sale? Y aquí en este caso, como la carga es muy baja, pues a veces se omite y no es necesario. Por eso es la diferencia entre losas de cimentación con contratraves, que es lo que vemos aquí, y aquí es losa de cimentación sin contratraves. ¿Sí se entendió? ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, yo ¿No? al menos no. Ok, No. muy bien. Entonces, vamos a cerrar ya con la última cimentación, que nos faltaría la parte de, tomen su impresión, jóvenes, o sus datos, o su foto, no sé qué vayan a tomar ahí como evidencia. Bueno, y nos vamos con la cimentación que anteriormente se utilizaba, ¿no? El sistema base de mampostería. Cimentación de mampostería porque su estructura pues estaba integrada por una pequeña cadena de desplante y teníamos una cimentación de este tipo, ahí como que de escarpio. Esa es una. También existe otro tipo de cimentación que es de lindero, que es su cadena, y nuevamente viene su base. Que aparecía comúnmente como cimentación con un escarpio. ¿Sale? Entonces, ¿No son como si fuera un muro de contención? más o menos es exacto el principio del muro de contención. Ujú. Entonces, en esa parte teníamos nuestras cadenas
Cadena de desplante. Que obedece a esta. Luego tenemos aquí la piedra brasa, que de hecho, pues vamos a trazarle aquí la piedra, la configuración de la piedra. Entonces aquí vendían las piedras, ahí veíamos al albañil moviendo las rocas y generaba pues la parte de la cimentación. La pegaba con mortero y bueno, ahí se lograba nuestra cimentación de piedra brasa, ¿sí? Esto se puede seguir utilizando en zonas rocosas para aprovechar el material, pero en algunos otros sitios donde el suelo, la capacidad del suelo es distinto, pues no se recomienda, porque este tipo de cimentaciones son muy frágiles a la hora de generar asentamientos, y ahí el elemento frágil pues viene siendo ¿quién? Pues la piedra. Se llega a sentar, una característica de este tipo es que se llega a sentar la cimentación en un sentido y todas las juntas que tenemos aquí pues es un mortero, no lleva acero, ningún estribo que los eslabone, pues obviamente se fracturan y empiezan los asentamientos. Entonces aquí regularmente sería una cimentación con un escarpio. Y esta es una cimentación con 2 escarpios. ¿Sale? De igual manera, pues se recomienda que tenga su plantilla. Eso sí, en todas las cimentaciones se recomienda que aparezcan su plantilla de concreto pobre. ¿Sí? Anteriormente era hasta de pedacería de tabique, pero el reglamento ya hizo esa modificación que la plantilla debe de ser de concreto simple, con una resistencia F'C de por lo menos 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y arriba de esa plantilla, pues ya se vayan desplantando lo que viene siendo la cimentación, ¿sí? Entonces, el ángulo que se forma aquí, este ángulo se basa en el principio del ángulo de reposo de los materiales. Ángulo de reposo de los materiales. Para la piedra brasa, se considera que ese ángulo de reposo está en un valor aproximado de 60 grados. ¿Sí? Exacto es de 57 grados. Pero bueno, lo cerraron a 60 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo que se tenga que generar aquí debe de ser por lo menos, debe de ser máximo de 60 grados. ¿Qué pasa si yo le genero un ángulo más que a lo mejor sea de 70 grados o de 80 grados? Pues esto, por ángulo de reposo, se puede colapsar más fácil. Y sobre todo porque aquí arriba tengo ¿qué? Tengo cargas. Tengo aquí otra carga. ¿Qué va a hacer esta carga? Esta carga va a tratar de separar los elementos que están aquí abajo. Por lo tanto, genera un empuje, ¿sí? Un empuje en su sección longitudinal y eso me puede generar. Entonces, para elementos de mampostería se genera un ángulo de 60 grados. Entonces, pues obviamente hay construcciones que, por ejemplo, tienen aquí una base mínima, ¿no? Yo he visto algunas construcciones que le ponen una base de 60, ¿no? Y luego pues el albañil hasta asegura de que esa construcción se va a mantener firme y consolidada y todo eso, y resulta que en el primero o segundo piso que le incrementan, pues se asentó la casa y pues falló. Precisamente ¿por qué? Porque se imaginan 60 centímetros de ancho, ¿cuál va a ser su capacidad de resistencia? Vamos a pensar que estamos en la zona 2. Si quiero determinar la cantidad de kilos que me soportan 60 centímetros, tendría que multiplicar aquí al valor de Q máxima por 0.60. Y para la zona 2 estoy hablando de 5 toneladas por metro cuadrado y lo voy a multiplicar por 0.60. ¿Esto cuánto me va a dar? Estoy hablando ahí que me está dando una resistencia de 3 toneladas. Entonces me está diciendo, ok, pues tú tienes 60 centímetros, pero lo máximo que te soporta esa estructura es 3 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Pues hay que incrementar la base. Y esto sucede mucho o sucedía mucho en aquellas construcciones donde pues al principio veíamos que tenía
un piso y resulta que pues ya le agregaron 2 o más pisos, ¿no? ¿Y ahora qué resulta? Pues esta cimentación ya no soporta la capacidad de carga y se empieza a manifestar ¿con qué? Pues con fisuras. ¿Debido a qué? A los considerables cambios de cargas que tenemos en los elementos estructurales. Entonces, este tipo de cimentaciones sí hay que tenerles mucho cuidado porque pues podemos generar ahí un daño o asentamiento muy importante. ¿Sale? Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando hacen ese tipo de ese tipo de construcción con mampostería, ¿es más fuerte aún que el concreto en sí? O sea, ¿aguanta más peso o es más recomendable que sea de mampostería? Pues para mampostería, ¿cuál es su desventaja aquí? Que no trabaja a flexión. A flexión, esta no cumple ni esta no cumple. ¿Por qué motivo? Porque si vemos la gran parte de interior del elemento es pura piedra. A compresión sí trabaja sin ningún problema. A compresión trabaja muy bien. Por efecto de compresión. Pero en zonas donde hay sismicidad o hay asentamientos irregulares en cuanto al subsuelo, el aspecto de flexión hace que esta cimentación pues no trabaje adecuadamente. ¿Qué sucede con los elementos de concreto? En el caso de los elementos de concreto, como lo que viene siendo una zapata, vamos a decir, corrida, o lo que vimos al inicio, zapata corrida. ¿Cuál es la ventaja? Que lleva 0 tanto arriba y lleva 0 en la contratrave. Este elemento trabaja ya en 2. Es un elemento a flexo, compresión. Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Que trabaja a compresión, pero también trabaja a flexión. Entonces, ¿quién me va a dar mejor resultado ante las acciones verticales, laterales, etcétera? Pues este elemento. El elemento de piedra únicamente se caracteriza porque puede soportar esfuerzos de compresión. Pero en el momento que tenga alguna... ¿Mande? Que ese tipo de cimentación de mampostería sería buena para lo que es nada más zona 3. Zona 1. Bueno, sí, más bien zona 1, perdón. Sí, zona 1. Zona 1. En zona 1, como predomina la roca, pues ahí mismo los habitantes lo que hacen es utilizar la piedra. Y pues sí, es válido, es válido. Lo importante es nada más garantizar pues que no caigan en este error, porque la mayoría sí ha sucedido que de repente le ponen 60 centímetros y quieren ahí ponerle 3 o 4 pisos, pues no es cierto. Tiene que haber un diseño de elementos de mampostería que me garanticen. A lo mejor me dice, bueno, mi cimentación es de 1.20 de base. Correcto, entonces aquí a lo mejor te soporta hasta 3, 4 pisos y pone los pisos que te dé. Por eso es importante esta nomenclatura. Ajá. Desafortunadamente en el temario aquí de estructuras de concreto, pues como su nombre lo dice, esto no se ve, porque esto obedece a elementos o estructuras de mampostería. Por ejemplo, en ESI Machalco, ahí llevábamos una materia que era estructuras de mampostería y veíamos todas las características de este tipo y se diseñaba la cimentación. Se diseñaba esta cimentación, se verificaban estas a partir de las características que teníamos de las cargas. Okay. Bueno, ¿alguna otra duda? No. Ok. Bueno, entonces lo vamos a concluir, por favor. Entonces, el lunes se me va a poder complicar. Yo creo que los vería el martes. El martes voy a programar que nos podamos ver para precisamente continuar con esta parte que ya viene siendo pues el cierre. Yo creo que en la siguiente semana resolveríamos los temas de lo que es un ejemplo de zapata corrida, un ejemplo de zapata aislada y hasta el último nos iríamos con un ejemplo de losa de cimentación. Ya teniendo estos 3 casos, pues prácticamente ya cerraríamos el ciclo y bueno, voy a preparar una pequeña plantita para que sea nuestro modelo a seguir y desarrollar ahí lo que viene siendo nuestro análisis y determinar los elementos estructurales. Y con eso cerramos prácticamente el semestre, jóvenes. Entonces, ¿alguna duda? ¿No hay dudas? No. Ok. No, profe. ¿No? Ok, entonces, ¿Las evidencias cuándo se van a enviar?
Las evidencias de la unidad 4 hay que tenerlas preparadas. Yo creo que esas las subimos el domingo en el transcurso del día. Ok. ¿Sale? Hay que adjunten su trabajo, lo que sea ya en asignación, lo adjuntan, le sacan foto y lo agregan junto con su carpeta, obviamente en la asignación que voy a abrir en un ratito, para lo que viene siendo la carpeta de evidencias. Ok. ¿Sale? Sí, Bueno, sí. ¿vieron las noticias del día de hoy? No. No, Me levanté tarde. ¿Qué pasó? Pues entonces, ¿cuándo vamos a regresar al TEC? No los creo. Bueno, yo también no las veo casi, pero yo nomás veo las noticias que se dan ahí en internet, pero que sean verídicas, no puro rollo ahí que hace perder el tiempo. Entonces, bueno, se comentó respecto al regreso a clases para nivel básico, pero pues ahí vamos amarrados todos. Entonces, tentativo, pues está ahorita que mientras no tengamos un semáforo en verde, pues no va a haber regreso a clases, todo el cierre va a ser a través de medios virtuales. No hay autoridad, a excepción de la Secretaría de Salud o de la SEP, que si no cambia ese semáforo no podemos regresar a las actividades presenciales, ¿vale? Aunque quisiera el director, a lo mejor del tecnológico o el director del TNM, poder hacer esa excepción, pero se metería en un problema pues jurídico o legal, entonces pues no es recomendable. Vamos a tener todos los seguimientos a través de medios virtuales. El cierre se manejó tentativo para el 19 de junio. Obviamente, pues estamos cerrando también nosotros, ya con las actividades que les comenté, cerraríamos nuestro ciclo y finalmente pues tendríamos nosotros que concluir. La verdad, desconozco cómo se reingresaría. Se habla por ahí de que el regreso va a ser a finales de septiembre por la cuestión de los desfasamientos. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta, va a haber información que se tiene en la página de Facebook del tecnológico, quedaron creo que a más tardar el lunes, se les va a dar a conocer principalmente a ustedes, por ahí hay la inquietud de que algunos ya pretendían hacer el servicio social o alguna actividad extraescolar, ahí les van a dar todas las indicaciones para ver cómo van a ser los trámites, si es necesario que vayan al tecnológico o se tienen que esperar o en línea podrán hacer sus trámites, ¿sale? sí, profe. Ok, y de ahí Sí. en fuera, pues hasta ahorita es lo que sabemos de información, ¿sale? Lo que sí nos exhortan, pues es, pues acatar las indicaciones y, eh, pues lamentablemente, ¿no? A lo mejor, si lo saben por algunos compañeros, hay chicos del tecnológico que están ahorita contagiados por el COVID y pues a lo mejor se nos hace incrédulo para algunos, ¿no? Pero sí he tenido contacto con algunos, ya sea que sus papás o su familia están enfermos y ahorita también ya tenemos casos de alumnos que están contagiados y están en cuarentena. Entonces, pues no hay que desescatimar las indicaciones, hay que cuidarnos y pues dentro de lo que cabe, pues vamos a estar aquí presentes. Bueno, que entre comillas es cuarentena porque no son casi 2 meses. De hecho, mi familia y yo estuvimos en cuarentena casi 2 meses. Ujú, así es. Entonces sí está un poco fea. Ok. Entonces sí, pues hay que cuidarnos y pues utilizar los recursos, ¿no? En las tardes estamos tomando un curso nosotros como docentes. La verdad, pues yo estoy inconforme porque pues hasta ahorita a estas alturas nos quieren meter un curso en línea, pues estamos utilizando lo que se nos acercó en nuestro alcance para poder hacer llegar la información. Pero bueno, yo siento que esta plataforma es la que nos van a solicitar para el reingreso, pensando en que todavía no tenemos las condiciones para clases presenciales. Entonces, pues hay que estar al tanto y cualquier situación, pues háganmela saber ahí por Edmodo o con el correo electrónico. Yo estoy ahí monitoreando, pues prácticamente en todo el día me ven aquí, aquí en su casa, viendo información, cuestiones de mi otra escuela, todo eso. Entonces, pues aquí me la paso, ¿sale? Ok. Sí. Ok, chicos. Entonces, pues nosotros nos veríamos, les voy a programar la reunión para el día martes, por favor, porque el lunes sí la tengo ya agendada y prácticamente va a ser todo el día. El martes, pues abro espacio y ahí continuamos. Muy bien. ¿Sale? ¿Profe va a Profe, subir ya está. las grabaciones? Ya están las de columnas. Las de columnas ya están. Ok. Esta de aquí también en un ratito la descargo y subo el link. Nada más que como pesan demasiado, la tengo que mandar al enlace en YouTube y ya les mando ahí la página
o el link para que ustedes la puedan visualizar. Pero sí, sí se están rescatando las grabaciones. Profe, Ok, muchas gracias. Sí, profe, yo tengo Sí. una pregunta. Ayer yo hice el examen en línea ajá. y hubo una pregunta que la verdad sí como que no la pude resolver, al menos yo. No sé si le faltan datos a la pregunta o no sé. Ajá, ¿qué te decía? ¿O qué pregunta, cómo venía Deme planteada? deme un momento. Eh, ay.